Gracias, hermano, gracias. Qué lindo estar con ustedes, hermano. Siempre me traigo mi agüita en caso de que algo se agüite. Pero gracias a Dios porque podemos estar con ustedes, por la amistad con mi hermanito Eri. Y qué bueno que están orando siempre por él, ¿verdad? Siempre hay que orar por los siervos de Dios. Hay mucha necesidad. Si el enemigo quisiera atacar a alguien, va a comenzar con el pastor, o seguramente en algún momento va a ser su objetivo. Gracias a Dios que me acompaña mi jovencita de 50 años de casados aquí. Está mi esposa Elia. Entonces, hermanos, ¿por qué no abrimos nuestras Biblias? Vamos a empezar ahí con el Evangelio de Mateo. Señor eterno, gracias por esta oportunidad. Bendecido seas. Gracias, Señor, porque estamos en una temporada que nos da el pretexto de poder anunciar las buenas nuevas de Cristo Jesús. Oramos, te bendecimos, ponemos todo esto en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Pues hermanos, ¿qué día tan especial tenemos? Y estoy hablando de la temporada. Y ya viendo aquí el empeño que alguien puso sobre las decoraciones en este lugar. Y pues gracias a Dios por las personas que lo hacen. No necesito encender nada, todo, estamos bien, muy bien. Entonces ya estamos viendo las muchas decoraciones de Navidad y gracias a Dios porque hay personas dotadas. Hace muchos años vi una de nuestras nuevas creyentes que iba caminando por el pasillo allí, ya en el auditorio, en uno de los pasillos, y la vi por detrás y nomás le vi el cabello, cómo lo traía arreglado, y no sé por qué el Señor me impresionó. Esta sería una hermana que si puede peinarse así también puede arreglar este lugar donde adoramos. Y le pedí a Juanita, ¿por qué no tomas tú el ministerio de la decoración? ¿Y quién iba a creer que 30 años después es la hermana que sigue arreglando y ha ocupado a otras hermanas para lograr estos lugares donde adoramos? Pues hermanos, estamos en esa temporada y ya muchos están decorando sus casas, ya hay luces, ya hay todo para declarar que hay algo festivo en el aire. Y entonces, lo cierto esta mañana es que queremos siempre tener una base bíblica por lo que hacemos y por lo que adoramos. En este caso, pues estamos hablando de la Navidad, pero el tema entonces de esta mañana es Dios llegó a ser hombre. Ahora, fíjense, estamos hablando de una doctrina que hasta el día de hoy está dando problema a muchos, y hay aquellos movimientos religiosos que están hablando todo lo contrario a lo mismo. Pero fíjense, hermanos, que estamos hablando de una doctrina incomprensible, algo que sencillamente una mente finita no puede entender, no puede captar, y es que Dios, el Dios del universo, llegara a ser hombre. Entonces esta mañana la doctrina que también se ha declarado el Dios hombre. Nosotros creemos en Jesús como el Dios hombre. Ahora fíjense, doctrinas que tienen su base en aclaración. Cierto que desde el momento que el Señor nos dio su palabra, pero como siempre han habido aquellos que quieren acomodarse para tratar de ajustar y desajustar, por ahí al final del primer siglo de la iglesia, y el segundo, especialmente el tercero, segundo y tercero, surge un movimiento gnóstico que comienza a introducir cosas para sencillamente dar la contra. El código da Vinci, que salió hace algunos años, traía como trasfondo el querer promover y inyectar ideas que no son ciertas,
que no son verdaderas y sencillamente el mismo gnosticismo del segundo o tercer siglo que estaba queriendo infiltrarse en la iglesia. Entonces surge el problema de un tal Arío que está enseñando algo muy contrario a lo que los apóstoles enseñaron. Entonces, para resolver el dilema, el emperador Constantino Magno, el año 325, pide que se forme un concilio de los obispos de la iglesia para que resuelvan el problema de Arío. Entonces, en este caso, fue el concilio llamado el Concilio de Nicea, donde llegó a la conclusión de que a la verdad Jesús, de acuerdo a su palabra, poseía dos naturalezas, era totalmente Dios, era totalmente hombre. Y entonces en esa ocasión fue donde declararon que Arío era un hereje. No aceptaba a la idea del Dios Trino, o sea, la Trinidad. Verdaderamente no creía que Jesús era Dios eterno, sino que Jesús había sido creado, y una total contradicción a la palabra de Dios. Pero qué interesante que ese movimiento conocido en aquel tiempo como el arianismo, todavía ahora tiene su presencia en el movimiento de los testigos de Jehová. Todavía ese mismo movimiento dice la misma cosa. Dicen, es un Dios, porque así lo pusieron en su propia Biblia. Juan capítulo 1, versículo 3, así lo declaran. Pero entonces, para decir, pero no es Dios. Y qué interesante, ¿no? Que aunque la Biblia del Testigo de Jehová la cambiaron deliberadamente en muchos lugares, sí hay esas porciones donde sencillamente se les pasó. Y un día en un devocional, pensando, leyendo mi Biblia, no sé por qué pensé, voy a comparar esta cita de Apocalipsis 1:8 y se lo digo para que lo anoten o hagan una nota mental, porque ahí está un buen argumento que va a traer todo lo contrario a una persona que está apegada a esa enseñanza del Testigo de Jehová. Apocalipsis capítulo 1:8, que dice que es el alfa y el omega, el principio y el fin. Dice Jehová, el que es, el que era y el que ha de venir. Qué interesante que la Biblia del Testigo de Jehová solamente tiene dos cambios en esa palabra para decir Jehová, pero ellos siempre han declarado que el Todopoderoso es Jehová, el Dios Todopoderoso. Pues esa misma palabra está, Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Entonces le decía yo a aquella testiga de Jehová, muy nueva, gracias a Dios, que no tenía tanto tiempo, con la Biblia de ella en la mano, le digo, si yo te muestro con tu propia Biblia que Jesús es Dios, ¿lo vas a creer? Y pues estuvo un poco dudosa, pero al fin abrió su Biblia y allí le mostré Apocalipsis 1:8. Y gloria sea al Señor, que ella en esa tarde, en ese día, aceptó a Cristo nomás reconociendo que Jesús es Dios. Entonces, estamos hablando de algo que tenemos hasta el día, pero yo digo que cuando hablamos de la Navidad, hermanos, hay tantas cosas que se le han agregado al tema. ¿Y por qué no? ¿Por qué no admitimos, no? ¿Por qué no admitimos que sí es cierto y estamos de acuerdo que Jesús no nació en diciembre 25? Eso ya lo sabemos. Entonces sí, tuve aquella llamada de aquel varón que estaba muy molesto conmigo porque estábamos celebrando la Navidad y porque estábamos teniendo un drama de Navidad. Y entonces decía, ¿por qué ustedes están promoviendo una celebración pagana? Y le decía yo, hermano, es que el mundo está dándonos la oportunidad de declarar que Jesús nació. Y usted puede entrar en un centro de comercio y usted escucha la música, escuche los cantos y se está anunciando el mensaje. Qué ironía, ¿no? Que el año pasado, cuando yo estaba viendo
esa noticia de donde iban a levantar ese gran árbol de Navidad ahí en Rockefeller Center en Nueva York, y eran miles de personas que estaban presentes, como también las fueron este año. Pero el año pasado es cuando yo estaba viendo, y a propósito lo busqué en YouTube para poder ver qué estaba llevando a cabo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando están por aplanar el botón para encender las luces de ese gran árbol, ¿qué sucede cuando termina? Y la gente está gritando y está celebrando porque han encendido el gran árbol de Navidad. Y luego que comienzo a escuchar, hermanos, un himno de Navidad. Un himno que nosotros cantamos en la iglesia anunciando la venida del Señor Jesús. Y yo nomás pensé, gloria sea su nombre. Que en medio de lo contrario, o en medio de una mentalidad secular, se está declarando el mensaje de Cristo Jesús. Entonces yo digo, hermanos, nosotros tenemos que conocer el tema bíblico de la Navidad para que digamos lo correcto. Podemos tener las decoraciones, podemos tener el árbol de Navidad, podemos tener los regalos, podemos tener muchas cosas, pero cuando hablemos del tema de Navidad, yo digo, digamos lo correcto. En inglés siempre estoy pensando, get it right. Si vas a declarar el mensaje de Navidad, get it right. Declara lo que es verdadero. Entonces, hermanos, para eso, les invito. Mateo capítulo 1, versículo 23. Porque esta mañana yo quisiera darles en un mensaje tópico, y fíjese que yo no soy el mejor en predicar mensajes tópicos, casi siempre lo mío ha sido mensaje exposicional, pero en este caso un mensaje tópico, 3 distintas citas que declaran claramente que Jesús es Dios hombre. Mateo 1:23. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahora, fíjense, 3 cosas en esa cita rapidito. Una, la palabra virgen. Otra, la palabra hijo. Otra, la palabra Emmanuel. Fíjense, la primera, virgen. Y una virgen dará a luz un hijo, o concebirá un hijo. En este caso, fíjense, hermanos, estamos hablando de ¿qué? De una persona mujer, una humana. Jesús nació de una mujer humana. En este caso, sepamos que aún eso está queriendo distorsionarse en nuestro día, ¿no? Cada vez que estoy hablando con una persona muy apegada a esa enseñanza de María, siempre los llevo a Lucas. Lucas el capítulo 1, capítulo 2. ¿Quieres saber algo de María? Vamos a consultarlo allí. Porque estamos hablando, ¿cierto?, de una mujer joven, virgen, pura, casta, piadosa, santa, que Dios escogió para que fuera el instrumento por el cual Dios iba a permitir que su hijo naciera, pero ni siquiera concepción inmaculada. Esa es una idea de hombre. Decir que Jesús, que María nació sin pecado. En este caso estamos hablando de una mujer como cualquiera de nosotros, en el sentido de nacer con una naturaleza pecaminosa. Qué interesante que ella misma, cuando acepta ser el instrumento de Dios, ella misma declara que Dios es su Salvador. ¿Por qué? Porque sabía exactamente quién era, pero estamos hablando de una virgen. Y recuerden, sin entrar mucho en el tema, el nacimiento virginal de Jesús, cosa que se niega hasta la fecha. Estamos diciendo, hermanos, que ya estamos viviendo en una apostasía. Ya hay iglesias que se están alejando de lo bíblico. Yo
Pastor Eric, creo que ya le contesto y ayudándole a una iglesia metodista unida en el Valle de Texas que está queriendo desafiliarse de su propia denominación. O sea, me dijo la hermana enfrente de su equipo de líderes: hermano, estamos bien avergonzados, bien decepcionados con nuestra denominación. Queremos salirnos, no queremos ya ser parte de esta denominación. ¿Por qué? Porque ya se han declarado el querer aceptar la LGBTQ. O sea, hay que endosar a estas personas corruptas para que sean parte de la iglesia, líderes en la iglesia, pastores en la iglesia y ya obispos en la iglesia. Entonces, hermanos, no se puede negar el nacimiento virginal de Jesús. Pero luego la otra, dice la cita, que entonces un hijo nos es nacido, para que sepamos que aún el género Jesús nos lo da, o sea, Dios nos lo da. Y entonces en este caso un hijo para declarar su humanidad. Un hijo nos es nacido. Y luego, ¿qué dice el texto? Y llamará su nombre Emmanuel. En paréntesis, Mateo incluye que traducido es Dios con nosotros. ¿Por qué había necesidad de la traducción? Porque sabía Mateo que aunque él estaba escribiendo un evangelio primordialmente para los judíos, habían muchos que no entendían el hebreo, por lo tanto la necesidad de interpretarlo, y qué bueno que lo interpretó para que nosotros también los gentiles lo entendiéramos. Emmanuel es Dios con nosotros, cosa que el hebreo ya entendía como un concepto desde el Antiguo Testamento, cuando Dios ordenó a Moisés que entonces en el desierto, cuando el pueblo caminara y levantara aquel tabernáculo, en el día se iba a ver aquella nube de la presencia de Dios, y en la noche el pilar de fuego, para que se declarara que Dios estaba con su pueblo. Pero ahora, hermanos, verdad neotestamentaria, y es que este ahora es aquel que viene a habitar en nosotros. ¿Y por qué no, hermanos? Si alguien está leyendo en la Navidad en forma, por decirlo, con aquella mentalidad secular, lee la misma cita que acabamos de leer y dice, en verdad, y llamará su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Por ahí no hay nada mal en provocar la pregunta, ¿Dios con quién? Mateo, escribiendo una carta, un evangelio a creyentes, está declarando que sí, que se sepa que es Dios con nosotros. Y nosotros lo hemos cantado, nosotros lo creemos, es Dios con nosotros. Pero aquella persona que no ha conocido a Cristo no puede decir Dios con nosotros. ¿No es cierto? Tú tienes que rendirle tu vida. Tienes que humillarte. Tienes que creer en el Hijo de Dios. Tienes que arrepentirte de tus pecados, recibirlo, confesarlo como el Señor de tu vida. Entonces puedes decir, Dios con nosotros. Entonces, ahí está una tremenda verdad, ¿sí? Pero ahora, busquen el libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas. En el capítulo 1, en el versículo 21 al 33. Perdón, es Lucas 1, 31 al 33. Lucas 1, 31 al 33. Ahora, ¿saben qué estoy haciendo, no? Al estilo pastor maestro, yo quiero darles esa herramienta para que cuando en su lugar de trabajo, en su escuela, alguien le diga en alguna fiesta, quisiéramos que tú oraras, y ¿por qué no nos dices algo de la Navidad? Estoy dándoles citas claves que pueden usarse en ese momento. Aquí está otra. Lucas 1, 31, 33. Y ahora, le dice el ángel ahora a María. Aquello primero fue a José, ahora es a María. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ahora, vean la descripción de Jesús. El niño que ha de nacer.
Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahora fíjense, estamos hablando de la descripción del niño que ha a nacer, pero entonces, hermanos, vean que está diciendo que él, versículo 32, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Entonces estamos hablando de el sumo gobernante, de aquel del cual cantamos, cuán grande es él. Y estamos hablando de Dios sempiterno, estamos hablando de Dios el Hijo, estamos hablando del Hijo del Altísimo. Con razón, el escritor a los Hebreos dice lo siguiente, Hebreos 1, 2 al 4, dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo en resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Es una descripción de Jesús. Y hermanos, hay tantas citas como estas en el Nuevo Testamento para que podamos tener esas palabras y esas expresiones que declaran que verdaderamente este es el Dios grande, el Dios Hijo del Altísimo. Pero luego vean la siguiente, cuando dice: y le daré el trono de su padre David. ¿Sí? Estamos hablando de el gobernante prometido. Si yo estuviera escuchándole en esta visión o este sueño, a esta presencia a María, y yo fuera un judío que conociera un tanto del Antiguo Testamento, es muy probable que yo estuviera pensando de esa promesa de Dios al rey David, segunda de Samuel capítulo 7, del 8 al 16, cuando, recuerden esas citas, segunda de Samuel 7, cuando David llama al profeta Natán para decirle: yo quiero levantarle una casa a Dios. Y Natán, como buen profeta, le dice: buena idea, mi rey. Pero tan pronto sale, Dios para a Natán y le dice: devuélvete. Dile a David así. Y ahí están las citas, hermanos. Ahí está, segunda de Samuel del 7, del 8 al 16, donde Dios le dice a David: no, ni cruce por tu mente, tú no vas a levantar una casa. Tú has sido un hombre que ha derramado mucha sangre, el hijo tuyo lo va a hacer. Pero me encanta como dice el 16, pero tu reino permanecerá para siempre y tu reino no tendrá fin. Promesa al rey David de que de sus lomos, de su linaje, vendrá ¿quién? Jesús. Y ahora el ángel le está diciendo a María: este es el que ahora estará en tu vientre. Dios le dará el trono de tu padre. Pero entonces, vean la siguiente, hermanos: y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Quiere decir que será entonces un gobernante eterno. ¿Sí? Con razón la cita que leyó mi hermano Eri esta mañana. Filipenses 2, 9 al 11, por lo tanto, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Y cuando estaba predicando en exposición de este libro de Filipenses y estaba meditando y pensando de ello, pensé: creo que aún Satanás va a doblar la rodilla. La palabra de Dios declara: y toda rodilla se doblará. El más ateo va a doblar la rodilla delante de este Señor Jesús. Entonces, hermanos, aún antes de nacer,
el ángel ya anunciando a aquel poderoso que iba a venir. Y entonces ahora esta última cita. Y la escogí sencillamente porque yo creo que nos incluye a nosotros. Mateo capítulo 2, 11. En ese relato, Mateo 2 del 1 al 11, donde tenemos la visita de los magos. Nunca hemos podido entender exactamente quiénes serían estas personas. ¿Serían astrólogos? ¿Serían astrónomos? ¿Sería una combinación de los dos? Pero no es nada raro que Dios pueda poner en un pagano su palabra para que se cumplan sus propósitos. Ahora, fíjense, si nunca lo han leído, algunos ya lo saben de memoria, del 1 al 11, cómo estos llegaron al palacio, llegaron a donde estaba Herodes, y ellos mismos dijeron, buscamos al rey de los judíos. Cosa que tuvo que haber alarmado a aquel rey Herodes. Pero venían con enfoque, y qué interesante, dentro de todavía lo que están los hombres queriendo entender, y es esa estrella que les venía guiando todo ese tiempo. Y se cree que ya tenían aproximadamente 2 años de venir caminando por el desierto del oriente. Entonces digo aquí, tienen que haber sido gentiles, aunque algunos quisieran decir, sí, pero es que sí hubo algunas personas que se quedaron en esa zona de Babilonia y entonces quizás venían de por allá, sí, pero el texto dice, no dice que algunos judíos, no dice que algunos hebreos, dice, y vinieron algunos hombres, magos, sabios, pensadores del oriente. Ahora, Mateo 2:11, y dice que llegaron a donde estaba Jesús. Ahora, escuchen bien. Llegaron donde estaba Jesús. Ahora ya no Jesús en el pesebre, ¿cierto? Ya no Jesús un bebé. Ahora Jesús quizás de algunos 2 años. Entonces, al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Ahora, estamos hablando de la Navidad, estamos hablando de un Dios hombre. ¿Será este Dios, será uno digno de alabanza? Pues fíjense, hermanos, para que el pasaje nos diga por inspiración del Espíritu Santo, dice, y postrándose delante de él. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros decimos, hermanos, vamos a orar, ¿pueden inclinar su rostro? ¿Pueden cerrar sus ojos? ¿Está en orden? Estamos haciendo señal de adoración, de reverencia, de respeto. Pero aquí la palabra clave es, y se postraron. ¿Saben cuál imagen tengo yo? La imagen de Moisés. Cuando intercedió por el pueblo, cuando dice la Biblia que su frente tocó la arena del desierto. Y se postraron para que pueda verse visiblemente que el niño era Dios, digno de alabanza. Y luego veo otras cosas ahí, ¿no? Veo que la llegada de los magos fue intencional y enfocada, porque desde que venían, sabían a qué venían. Ellos venían a adorar al rey de los judíos. Ahora, nadie se sienta mal, porque la idea es no ofender a nadie.
Pero yo pienso que muchas veces nos falta esa mentalidad hebrea cuando nos dice la palabra de Dios que había el día de preparación. O sea, el judío desde el viernes se estaba preparando para su adoración el día sábado, o sea, el día de reposo. Entonces, si usted llega a Israel, él iba para allá, ¿eh? No me has invitado. Está bien. Fíjese lo que sucede. Cuando usted camina por distintas calles en Israel, especialmente donde hay tiendas, hay un reloj digital, así como se ve ese rótulo ahí arriba que dice que hay salida, es una exit. Pues imagínese que en cada ventanal de las tiendas el viernes hay unos números, y por ahí estoy viendo que dice 5:32, y luego volteo para allá y allá dice 5:32, y por acá 5:32. ¿Qué me están diciendo? ¿Qué es eso? Esa no es la hora. Son las 11 de la mañana, son las 10 de la mañana. ¿Por qué dice 5:32? Porque ya están diciéndole a todo el pueblo judío que el sol va a bajar a las 5:32. ¿Saben por qué, hermanos? Porque hay un aferramiento a querer vivir la ley mosaica, de querer comenzar a prepararse, porque el día sábado empieza a las 5:32. ¿Me explico, hermanos? Entonces yo nomás estoy diciendo y estoy sugiriendo que así nosotros tuviéramos esa mentalidad para el día del Señor. Le decía a una jovencita esta mañana por texto que es sabatista y se nos salió hace muchos años de la iglesia, y esta mañana, como ella me pidió algo y entonces ahora me dio permiso de hablar con ella, entonces esta mañana le dije, nomás que recuerda que el apóstol Juan dijo, Apocalipsis 1:10, en el día del Señor, el domingo. Entonces, ¿qué digo yo? ¿Por qué no los preparativos? O sea, los magos venían con un enfoque desde allá y luego con mucho sacrificio. Si estamos hablando de caminar por el desierto, hombres de posición, hombres de prestigio, hombres muy ricos. Recuerden, hermanos, no eran tres, era una caravana, venían con oro, incienso y mirra. Pero peligroso caminar toda esa trayectoria, todo ese viaje. Pero luego yo veo también que venían con una mente premeditada, porque ¿saben qué? Yo no creo que llegaron a Jerusalén a buscar si había un Walmart, si había un lugar de buen precio para conseguirle oro, incienso y mirra. Yo pienso que cuando salieron de donde venían, ellos ya venían preparados. Vayamos a buscar al rey y llevemos oro, llevemos incienso, llevemos mirra. O sea, ya planificado. Si yo doy mi ofrenda aquí hoy, yo no voy a abrir mi billetera y voy a ver qué propina le doy a Dios hoy. No, es muy probable que desde ayer, desde anoche, desde entre semana, yo ya escribí un cheque, o ya en lo moderno ya mandé algo en BIM a la iglesia. Este es mi diezmo, pastor, este es mis ofrendas, aquí va. Premeditado. Y luego aquí estoy viendo, hermanos, estoy viendo que ahora estos son gentiles adorando a un judío. Estaban en terreno de hebreos, de judíos. Yo veo en ellos imparcialidad.
¿Qué me importa que sea judío? Es mi Salvador. Yo vengo desde allá para adorar al Dios de los dioses. ¿Quién, hermanos? Es Jesús el que es digno de adoración. Hermanos, entonces vayámonos con este pensamiento. Jesús es hombre, Jesús es Dios, Jesús es Dios hombre y Jesús es digno de alabanza. A ver, todos cantando conmigo. Canto conocido, corito conocido. Venid, adoremos, venid, adoremos, venid, adoremos a Cristo el Señor. Rostro inclinado, hermanos. Vamos a orar. Que si Dios lo permite, en esta semana, en este mes, si Dios nos da una oportunidad de contar la historia de Navidad, que podamos usar pasajes bíblicos, pasajes neotestamentarios que declaren quién es el que nació en Belén de Judea. Entonces ya, preparémonos. La oración es: Señor, dame esas oportunidades divinas. Y luego en aquel momento dame palabra para poder comunicar. Y si tú estás aquí, como ya te viene invitando el pastor Eddie desde el comienzo del servicio, si tú estás aquí y tú nunca has recibido a Cristo, yo te invito. Esta es la Navidad, cuando tú vas a recibir el regalo de Dios. Tú vas a aceptar el regalo de Dios, que es Jesucristo. En Él hay perdón de pecados. En Él hay vida eterna. Ora conmigo. Dile así al Señor. Dile: Padre Santo, en esta mañana, yo sí creo en Jesús. Yo sí creo que tú enviaste a tu Hijo Cristo Jesús, y ese niño del pesebre es también aquel que murió en la cruz por mí y por mis pecados. El mismo que fue sepultado, el mismo que resucitó, el mismo que vive. En esta mañana yo me arrepiento de todos mis pecados y yo recibo a Jesús y yo lo confieso como mi Señor y mi Salvador. Oh, bendito sea su Dios. Gracias por lo que tú haces. Confirma ahora, Señor, esa confesión de fe esta mañana, ya sea aquí o en las redes sociales. Señor, glorifícate tú. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.